En el vídeo de hoy vas a aprender a vender de verdad. Vas a aprender a coger un emprendimiento y desde cero empezar a vender las primeras 2 semanas, o con un emprendimiento ya hecho, con unas ventas de 3.000, 5.000, 10.000 euros al mes, 20.000, escalarlo y aprender a vender más, porque vender nunca fue tan fácil. Vender en 2026 es súper simple. Cada año se está facilitando más la venta y la gente no se está dando cuenta. Hoy te voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros, cómo vendemos a pequeñas, medianas y grandes empresas, a emprendedores normales, y te voy a explicar detalladamente cómo es el cierre de la venta de la A a la Z para que tú lo aprendas como lo hacemos nosotros y repliques de forma gratuita, porque este vídeo lo estás viendo de forma gratuita, una metodología que ya nos está funcionando. Bueno, pues hoy me voy a acompañar a mi salón a explicaros cómo funciona realmente un guión de ventas, ¿no? Desde la A a la Z. Y bueno, al final lo que hay que tener en mente siempre, sobre todo al principio de la llamada, justo antes de la llamada, es la mentalidad que tú tengas. Es decir, realmente tú no puedes ir a la llamada sin una mentalidad positiva. Tienes que ir súper centrado en que lo va a hacer muy bien, en que la va a cerrar, y después, si no la cierra, no pasa absolutamente nada. Es decir, vas a la siguiente y al final, por estadística, sea mejor o peor, vas a acabar cerrando. También, si esta persona tiene agendada una llamada contigo o una videollamada, ya sabes un mínimo de información sobre esa persona. Entonces tienes que usar esa información mínima que sabes para hacerle una experiencia lo más personalizada posible. De hecho, la mejor captación que funciona a día de hoy es la captación de clientes personalizada. Y evidentemente un cierre de venta personalizado siempre va a ser mucho más efectivo que un cierre de venta general leído. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Leer un guión de venta al tratar de vender a una persona. Cuando digo que realmente no hace falta un guión de venta para vender, es que no improvises, y sobre todo si estás empezando. Cuando ya llevas unos meses, unos años, sí, puedes improvisar, pero realmente lo que deberías de tener es una estructura previa y evidentemente hacer mucha práctica, sobre todo si son tus primeras llamadas, videollamadas de venta. Hacer mucha práctica con algún familiar, con algún amigo, eso siempre te va a ayudar a soltarte más, eso es seguro. A practicar con una pared, que también es viable, ¿no? Yo veo viable practicar con una pared, pero lo veo mucho más útil con una persona de verdad que te puede dar respuestas de verdad. Y sobre todo decirle, oye, no me lo pongas fácil, pónmelo difícil. Es decir, dime que no, oblígame a rebatirte las objeciones. También, antes de la llamada, lo suyo es que lo confirmemos. Si nosotros tenemos un montón de llamadas de venta al día, ¿vale? Si por ejemplo no estamos hablando de un emprendimiento tuyo, o sí, o a lo mejor eres closer de venta, realmente tú tienes una lista, bueno, los closers de venta suelen tener una lista llena de reuniones cada media hora o cada hora. Aquí lo que recomiendo siempre es confirmar la llamada, ya sea por una llamada previa de 30 segundos, confirmar la videollamada por un WhatsApp. Oye, vamos a hablar en este Meet, ¿de acuerdo? Ok. Un mensaje que digas tú, oye, no estoy bloqueando 1 hora de mi tiempo para una persona. Y evidentemente, si la bloqueas y al final no asiste, no pasa nada. Si le haces seguimiento, porque no podemos perder ese cliente, y te pones a hacer otra cosa. No te tires media hora, 1 hora sin hacer nada. Vale, empezamos la llamada o la videollamada, ¿vale? Desde el segundo 1 tienes que tratar que tu cerebro trabaje en buscar cosas en común con esta persona. La ciudad en la que vive, el hobby, el negocio, el trabajo, lo que sea, buscar cosas en común. ¿Y cómo se hace esto? Pues al final también, cuando empieza una llamada, lo suyo no es ir directamente al grano, ¿vale? Lo suyo es, sobre todo al principio, coger confianza, es decir, preguntarle, oye, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de España eres? ¿De qué parte de Andalucía, de Barcelona, de Madrid estás ahora mismo? A raíz de ahí, sí, hostia, pues, ¿a qué te dedicas, tal? Preguntas totalmente cotidianas que le preguntaría a una persona, por ejemplo, que acaba de conocer. Que realmente es eso. No puedes ver la venta como algo con miedo o como algo que tengas que hacer perfecto, sino como si estuvieses hablando con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con alguien de confianza.
Porque realmente de esa forma te va a soltar mucho más que si vas con miedo, estás pensando que una persona desconocida, estás pensando que te va a decir que no. Eso, la mente es muy poderosa en ese sentido. Y realmente lo que diferencia al mejor vendedor del mundo con el peor, con cualquier persona que acaba de empezar, es sobre todo la mentalidad que tiene uno y la mentalidad que tenemos otro, porque los dos tenemos el mismo, o sea, todos tenemos el mismo cerebro, las mismas piernas, los mismos brazos, todos tenemos lo mismo, simplemente lo que cambia sobre todo es la mentalidad. Hablando de la confianza, como estaba hablando antes, es muy importante pues, hacer preguntas cotidianas que te puedan acercar a la persona. Te hace una lista de preguntas, de 5 o 10 preguntas cotidianas, que también tengan que ver porque, por ejemplo, preguntarle a qué se dedica cuando realmente ya sabes que es un negocio no tiene ningún sentido, pero preguntarle a qué se dedica cuando a una persona normal que va a comprar algo que no tiene nada que ver con un negocio suyo, pues eso sí tiene más sentido. Entonces es importante que te haga una lista de 5 o 10 preguntas cotidianas y no hace falta que las digas todas, simplemente una estructura, lo que te dije al principio del vídeo. Es importante que hagas una estructura pero que no leas un guión de venta, eso es un crimen en venta. Muy importante también es la energía que transmites. No es lo mismo hablar con un tono alegre, un tono de voz medio alto, que estar hablando así. Bueno, pues Juan, lo que quiero ofrecerte el día de hoy es una máquina express de café. Por favor, no hagamos eso porque eso es perder la venta desde el minuto 1 que empiezas tú a hacer eso. Entonces, es muy importante la energía que transmites a la otra persona, a la persona que te está escuchando y a la persona que también a la que vas a escuchar, porque es muy importante escuchar a la persona con la que estás tratando de hacer un negocio, ya sea cerrar un trato, una venta, lo que sea. Partiendo de las preguntas cotidianas que estamos haciendo, de las preguntas para ganarnos esa confianza de la persona, a raíz de ahí, poco a poco, vamos a empezar a hacer preguntas sobre el servicio que estamos vendiendo a nivel de su situación. Es decir, por ejemplo, ¿qué te ha traído hasta aquí? Oye, ¿por qué decidiste agendar esta llamada conmigo? Esto al final no puedo dar una serie de preguntas concretas, porque al final depende muchísimo del sector y del nicho, y más que del nicho, depende muchísimo más del público al que estamos hablando, ese tipo de preguntas. Y a raíz de ahí, pues tienes que darle al coco. Tienes que hacerte otra lista, otra estructura de preguntas que no tienes por qué decir todas, simplemente para saber por qué está aquí. Porque esa información que tú vas a recibir durante los próximos minutos te va a servir después para cerrar ese acuerdo. Luego explico mejor esto. Pero antes de continuar me gustaría recomendar 3 libros, ¿vale? Uno de ellos lo tengo en mente, pero realmente no me acuerdo del nombre. Era algo de deja de vender, empieza a preguntar, creo que era, lo dejo por aquí. Un libro muy recomendado, que la verdad que a mí me ha servido muchísimo. Otro libro que también me ha ayudado muchísimo, este lo tengo en Kindle, el otro no lo muestro porque lo tengo en el trastero porque hace ya 2 años que me lo leí. Otro que recomiendo muchísimo es El arte de hacer preguntas, ¿vale? Y otro pues sí que lo tengo por aquí, que todavía no me lo he bajado al trastero, tengo un montón de libros y la mayoría pues los tengo abajo porque ya están todos leídos, aunque realmente dicen por ahí que es mucho mejor leerse 100 veces un libro que 100 libros una vez. Pero bueno, a mí me gusta también diversificar mucho mi conocimiento. Tengo aquí el de El Señor Todopoderoso, el de Jordan Belfort. Este la verdad está muy bien, pero sobre todo más que el cierre de venta te enseña sobre todo mucho de mentalidad y mucho de captación de clientes. Y el cierre de venta también toca, pero realmente si lo que estás buscando ahora mismo es cerrar una venta, los 2 primeros libros son una herramienta que te pueden ayudar muchísimo en ese proceso. Un error que he visto yo muchísimo en principiantes es que directamente empiezan hablando del servicio desde el minuto 1. Y eso es realmente cuando ya pasan unos largos minutos de confianza y de conocer a esa persona a la que estás tratando de cerrar algo. Entonces, ahora te preguntarás, ¿en qué momento explico yo mi servicio? Al final el servicio, tú no puedes tener un servicio súper diferenciador porque al final la rueda ya está inventada. Entonces, aquí sobre todo tienes que centrarte los primeros minutos. Incluso yo me he tirado
más de 1 hora en llamada sin hablar nada del servicio hasta que por fin he dado paso al servicio, tienes que, sobre todo, coger esa confianza, porque al final las personas compran a personas. Porque al final la venta nunca va a morir por la inteligencia artificial, ya que no es lo mismo el tacto que tiene una persona con otra persona que el tacto que tiene una persona con una IA. Entonces eso es muy importante saberlo y sobre todo concienciarnos de que no somos robots. ¿Cómo hacemos ver cómo funciona nuestro servicio? Bueno, es muy simple. Al final, mientras vas haciendo preguntas, y en el libro del arte de hacer preguntas lo explica bien, mientras haces preguntas, vas explicando tu servicio. Y sobre todo vas recibiendo feedback constante. Feedback constante de que esta persona está entendiendo todo, de que no está hablando con una pared, de que realmente esto le puede ayudar. Eso es muy importante, que él mismo diga si esto le puede ayudar o no. Y que no se lo tengas que decir tú. Eso es muy importante. Básicamente porque la persona va a creer más lo que ella misma diga que a una persona que acaba de prácticamente conocer. Es decir, si la persona se dice a sí misma, oye, esto me puede ayudar, que si se lo dices tú, que no te conoces literalmente de nada, realmente va a confiar mucho más en sí misma. Da igual la autoconfianza que tenga esta persona con sí misma, pero va a confiar más en sí misma que en ti, que no te conoce de nada. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Como he comentado antes, esto depende muchísimo del sector, nicho y sobre todo de la audiencia, el hecho de este cuerpo. Realmente puedo hacer en otro vídeo un ejemplo de un sector en concreto. Un sector, al final yo he tocado y he cerrado más de prácticamente 20, 30 sectores. Creo que más de 30. No lo he contado, la verdad. Pero puedo hacer un ejemplo en cualquier sector. Al final es la misma estructura, pero cambiando X cosas. Puedo hacer, por ejemplo, un ejemplo en marketing. Por ejemplo, en otro vídeo. A medida que tú vas preguntando, resolviendo, creando énfasis, curiosidad en la persona, va a llegar un momento en el que te vas a enfrentar a decir el precio. Y esa es otra. No he comentado nada del precio hasta ahora, pero es que es muy importante que no digas nada del precio, aunque te pregunten en el primer minuto de videollamada o llamada. Lo que puedes decir, por ejemplo, si te preguntan, oye, vamos al grano, dime el precio. Puede ser muy chocante para ti, puede ser frustrante, ¿no? Porque al final la llamada puede durar 3 minutos si el precio no es acomodado a la persona. Entonces aquí tienes que evitarlo a toda costa, decir el precio, ¿vale? Por ejemplo, puedes decir, oye, sería cruel por mi parte realmente ahora decirte el precio, porque es que no sé si te puedo ayudar. Y no sé si esto es un precio que se adapte a tus necesidades. Entonces, oye, vamos a conocernos primero, darle una oportunidad a ver mi servicio y ya, si todo encaja y encajamos los dos, por las dos partes, te comento todo el precio y las garantías que tiene, evidentemente. Oye, ¿de qué parte de Europa eres? ¿Vale? Y ya directamente pasas con otra pregunta, ¿vale? No, intenta que no responda a eso, ¿vale? Normalmente se suelen quedar callados, ¿vale? Pero vete con otra pregunta porque si es muy tiquismiquis, por así decirlo, pues al final te va a insistir. Yo sinceramente, las llamadas que me han insistido al máximo en saber el precio en los primeros 3 minutos, directamente le he dicho, mira, no te voy a decir el precio. Y si te va a poner así, vamos a colgar ya. Y he colgado. Y he perdido el lead. ¿Pero por qué? Porque sé al 100%, al 99,9% de que esa persona no va a comprar. Porque las personas realmente no compran muchas veces por precio, compran por la resolución de un problema, porque les está ayudando con algo, porque quieren llegar desde el punto A al punto B, y si solo ven en una llamada, no ven todo ese proceso y ven un número que va a salir de su cuenta de banco, evidentemente esa persona no va a comprar. Sin embargo, si dices, o sea, si le haces ver a la persona cómo le puede ayudar, cómo puede pasar del problema a la solución, o cómo puede hacerle ver que realmente va a ganar más dinero del que va a salir de su inversión, esa persona te va a decir que sí, mayoritariamente. Entonces, llegando al tema del precio,
yo siempre recomiendo tener una garantía preparada. Esto no es obligatorio en venta, pero sí que es verdad que ayuda mucho tener una garantía preparada, ya sea 30 días, de devolución, de prueba de devolución, ya sea si no llegamos a los resultados te devolvemos el dinero, ya sea si no te hacemos facturar X, no pagas nada, te devolvemos todo el dinero. Una garantía así que puede ser muy determinante para que la persona dé el paso, ¿vale? Porque encima que me están ayudando a hacer todo lo que quiero, encima no pierdo nada de dinero, porque por un contrato que está firmado, si no tienen resultados o en 30 días, si no veo que esto funcione, me devuelven el dinero. Y al final, por experiencia, muy pocas personas van a pedir la devolución. Y aún así, aunque hay personas que la puedan pedir, realmente te va a salir rentable, porque esa garantía te va a dar más ventas de lo que te va a quitar. Luego, evidentemente, pueden venir objeciones. El tema de las objeciones es algo muy extenso. O sea, puedo hablar de objeciones y resolución en un vídeo de 2 horas, prácticamente. Entonces, sí que es verdad que el tema de las objeciones lo voy a dejar para otro vídeo más largo, pero sí que es verdad que voy a dar una idea de cómo podemos resolver ciertas objeciones. Y sobre todo, la más común, que es me lo tengo que pensar. Esa es la más común, esa es la que te van a decir en la mayoría de las veces. Está la objeción de voy a hablarlo con mi pareja, tengo que hablarlo con mi pareja. Está la objeción de tengo que hablarlo con mis socios, sobre todo en las ventas B2B. También la objeción de no tengo tiempo. También la objeción del dinero, que esa se puede solucionar sobre todo con la garantía. Pero la objeción de me lo tengo que pensar. Realmente esta situación es bastante incómoda para el cliente porque te está diciendo de una forma distinta que no. Y es que realmente muchas personas, esto seguramente ya lo habrás escuchado, pero no compran por lógica, compran por impulso. Y realmente te digo yo que en un 96-95% de probabilidad, que lo tengo calculado ya porque yo hago métrica de absolutamente todo, la persona no te va a comprar si se va de la llamada y lo sacas de ese cuadro en el que está envuelto de, oye, estoy en una situación de que voy a pasar del punto A al punto B, que es el que quería pasar. Voy a solucionar mi problema con esta empresa o con esta persona. Así que la mejor forma de responder una objeción, sea cual sea, es con una pregunta. Es así de simple. Y esto en los 3 libros que he recomendado antes, sobre todo en los 2 primeros, lo dicen mucho. Responder objeciones con preguntas, responder absolutamente todo con preguntas. Por ejemplo, en la objeción de, hostia, pues ahora mismo, tío, no tengo el capital suficiente, ¿no? O me preocupa el tema del precio, es mucho dinero. Pues aquí se puede responder con una pregunta. Vale. Te entiendo, Rodrigo, por ejemplo. Te entiendo, Rodrigo. Yo también he pasado por tu situación, ¿vale? Intenta comprenderlo lo máximo posible. Pero si yo te digo, Rodrigo, que si no te consigo el resultado que tú quieres, si no te hago ganar el dinero que te he prometido, te devuelvo el 100% del dinero que me has pagado a mí, ¿cambiaría tu opinión? ¿Vale? Algo así. Hay 3000 formas de decirlo realmente, ¿vale? Pero tienes que tener un enfoque a nivel de responder su objeción con una pregunta que esté hecha para que la persona diga, hostia, es verdad, ¿sabes? Entonces hay que pensarla bien, como he dicho antes, dependiendo del nicho y de la audiencia. La de me lo tengo que pensar, por ejemplo, ¿vale? Que esa es la más común. Hay gente, hay vendedores, hay emprendedores, empresarios que dicen, vale, pues nada, vale, piénsatelo y lo dejan pasar. Es un error, para mí, en mi opinión es un error. Otra gente que dice, ¿qué te tienes que pensar? Para mí, en mi opinión, es muy agresivo, ¿vale? Una alternativa que me ha funcionado, no ha funcionado a nosotros muy bien, es por ejemplo, ¿vale? Entiendo que te lo tengas que pensar. Rodrigo, ¿pero qué te impide ahora mismo a dar el paso a tomar acción? Tenemos que sacar la información de la objeción real. El me lo tengo que pensar una bomba de humo, de otra objeción.
no se tiene que pensar nada, porque el que lo tiene claro realmente te va a comprar. Entonces, averiguando la objeción real y el por qué no quiere hacerlo, que muchas veces es culpa tuya como vendedor, es culpa tuya como empresario, como emprendedor, de que no has conseguido transmitir la suficiente confianza y ahí, amigo, la has cagado. Porque si no va a comprar por confianza, en 3-4 minutos que vaya a durar más la videollamada, no lo vas a conseguir. Por eso he hecho mucho hincapié en el principio en ganarte su confianza al máximo, ¿vale? En tener una garantía que haga bajo contrato, que pueda también aumentar su confianza en ti, en tu empresa. Pero si es realmente por dinero o por tiempo, por lo que no puede acceder, sí que es verdad que puedes entrar un poco por las preguntas y reconducirlo a la venta. Bueno, y al final esto es toda la estructura de venta. Después hay más subclases de venta, ¿no? Como pueden ser los upsells, que aquí sobre todo en este vídeo quería dejar claro cómo es una estructura de venta que funciona. Al final, como he dicho durante todo el vídeo, es una estructura y después para cada nicho, para cada sector y cada audiencia, cada público objetivo, hay otra estructura totalmente diferente. Realmente, si tienes alguna duda sobre qué estructura seguir, qué tipo de preguntas hacer en tu sector, para tu público, a mí no me importa que me preguntes por Instagram, si puedo te responderé. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya aportado muchísimo valor y nos vemos en otro.